Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Es un placer, es una bendición estar con ustedes a través de este medio para compartir la santa y bendita palabra del Señor, la palabra de Dios que nos alimenta y nos sustenta. Esperando aquí el reporte el primer reporte de sintonía para sentir ya que, gloria a Dios, sentir ya que estamos dos o más reunidos en su nombre. Bienvenidos una vez más y estamos para compartir la palabra de Dios. Vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, Padre poderoso, nosotros te damos las gracias porque podemos acercarnos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación. Tú eres el primero y el último, eres el alfa y el omega, Señor. Eres el todopoderoso y en esta mañana nos acercamos todos juntos a ti, Señor, como comunidad, por este medio, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y pedimos tu gracia, y pedimos tu poder, y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. Señor, derrama tu bendición sobre cada casa, derrama tu bendición sobre cada hogar, Señor. Derrama tu presencia gloriosa y maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dios los bendiga. Sí, hermanos que ya están enviando ahí sus bendiciones, ¿verdad? Saludando a los hermanos. Qué bonito es eso porque, como decía el jueves, nos da ese sentido de comunidad, ¿verdad? Saludándonos unos a otros. En esta mañana yo quisiera que hiciéramos una oración especial por hermanos de nuestra congregación y sus familiares que están atravesando un momento difícil con esta enfermedad de COVID, ¿verdad? Entonces, siguen llegando los saludos, qué lindo, qué bueno, gloria a Dios. Esta primera parte antes del mensaje es bonito recibir todos los saludos posibles, ¿verdad? Porque como comunidad nos estamos comunicando, saludando. Decía que vamos a orar por miembros de nuestra congregación y sus familias que están enfermos de COVID, están atravesando esta situación, ¿verdad? Y nosotros queremos orar para que la mano de Dios sea sobre sus vidas y los saque adelante con poder. No voy a nombrar personas específicas, sino voy a hacerlo de una forma general. Padre Celestial, en esta mañana queremos, Señor, todos juntos unirnos, Señor, por este medio, en propósito, en el nombre de Cristo Jesús, solicitándote, por favor, Señor, que tu mano poderosa esté sobre esos hermanos y hermanas de nuestra comunidad y sus familiares, Señor, que están atravesando, Señor, esta enfermedad de COVID, Señor. Oramos para que no pase a consecuencias mayores. Oramos para que tu mano sanadora les saque adelante, para que su sistema inmunológico se fortalezca, para que reaccione de la forma correcta que debe hacerlo, para que sea vencido este virus en sus cuerpos en el nombre de Cristo, para que puedan testificar, Señor, que tu mano y tu poder estuvo con ellos y los sacó adelante. Y algunos hermanos que ya han pasado la enfermedad, Señor, y están luchando con las secuelas, Señor, post-COVID, Señor, oramos para que les des fuerza, oramos para que fortalezcas esos cuerpos debilitados, Señor. Esa falta de energía tú la sustituyas por las fuerzas tuyas, por la energía tuya, Señor. Tú des nuevas fuerzas al que no tiene ninguna en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, siguen llegando los saludos entre los hermanos. Qué bueno que nos estemos saludando en el Señor. Yo también les doy un abrazo, un saludo a todos, ¿verdad? Y bienvenidas esas personas que comparten también con nuestra comunidad, que no tenemos el gusto de saber quién son, que no tenemos el gusto de conocerles, ¿verdad? Pero igualmente un abrazo grande, ya les sentimos como parte de nosotros espiritualmente, aún sin conocerles, ¿verdad? Vamos en esta mañana a terminar esta serie de estudios, esta serie de predicaciones que hemos tenido sobre 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Entonces le animo a que comencemos buscando ese versículo en nuestras Biblias,
Aleluya. 1 Pedro capítulo 5 versículo 10. Siguen llegando los saludos. Qué bueno. 1 Pedro 5:10 dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Decíamos que este era un deseo del apóstol Pedro para su grey, para sus ovejas, para las personas que pastoreaba, para las personas a las cuales iba a llegar esta carta. Y él ora diciendo que ese Dios glorioso y poderoso, que por medio de su Hijo Jesucristo tiene lugar para nosotros en la gloria eterna, después que hayamos padecido un poco o en medio del sufrimiento, Él nos da estas 4 bendiciones, ¿verdad? La bendición de ser perfeccionado, la bendición de ser afirmado, la bendición de ser fortalecido y la bendición de ser establecido. Muchos creen que el hecho de ser cristiano significa que ya no hay sufrimiento y pruebas, pero la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que sufrimos en este mundo porque es un mundo que está bajo el maligno. Adán vendió su autoridad y entregó el gobierno de este mundo al diablo. El mundo está bajo el maligno, el mundo está bajo la maldición del pecado, y eso es una de las razones por las cuales hay sufrimiento en este mundo. En segundo lugar, porque la gente opta por el pecado, y cuando la gente opta por el pecado va a traer sufrimiento no solo a su propia vida, sino a la vida de personas inocentes, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en el sufrimiento que trae un padre alcohólico a su familia. Pensemos, por ejemplo, en el sufrimiento que infringe una persona que maneja en estado de ebriedad y deja accidentado o incluso priva de la vida a personas inocentes que no tenían nada que ver. Entonces el pecado en sí trae sufrimiento, ¿verdad? Pensemos también, hermanos, que aquí nos dice que, bueno, algo es que a veces agregamos sufrimiento a nuestra vida por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Pero pensemos que en el contexto que habla este pasaje, dice en el versículo 8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces nos damos cuenta, en el contexto de esta carta y de estas bendiciones, que Pedro está hablando de que los cristianos también tienen padecimientos, que los van repitiendo los hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Padecimientos a causa de los ataques del enemigo. Tenemos un serio adversario, que es el diablo, que nos estorba, que envía dardos, que usa personas para que nos hagan cuadritos la vida, etcétera, 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 ¿verdad? Pero dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que lo mantengamos firmes en la fe, sabiendo que esos padecimientos no solo nosotros los sufrimos, sino todos los hermanos en Cristo, ¿verdad? Y entonces es ahí donde el apóstol Pedro pide estas 4 bendiciones: que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo o en medio de ese sufrimiento, nos perfeccione. Y hablábamos, estoy haciendo un repaso porque hoy terminamos este versículo, hablamos que el perfeccionamiento es como Dios usa todas las adversidades de la vida, todos los sufrimientos, ya sea que los esté enviando el diablo, ya sea que nos lo hayamos comprado nosotros mismos, ya sea por causa del pecado, ya sea porque así es la vida, ya sea porque estemos atravesando una prueba,
Dios no desperdicia el dolor. No necesariamente esos dolores y esos padecimientos son enviados por Dios. No necesariamente, aunque algunas veces pudiera suceder, pero no necesariamente. Entonces, Dios usa eso para perfeccionarnos. Dios usa eso para, por medio del dolor, de la prueba y del sufrimiento, que nosotros nos purifiquemos, que nosotros nos volquemos a Dios y nos consagremos pidiendo su auxilio y su ayuda, y que nos parezcamos más a Jesucristo. Las pruebas, el dolor, el sufrimiento es el cincel de Dios con el cual Él nos está esculpiendo a la imagen de su Hijo Jesucristo y preparándonos también para que estemos listos para el momento que Él nos llame a estar en su presencia. Vea que el versículo dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿verdad? La segunda bendición hablábamos que es que Pedro envía esta bendición diciendo que el Señor en medio del sufrimiento les afirme. Y hablábamos que esta palabra significa, ¿verdad?, alguien que coge un objeto y lo clava fuertemente en un lugar donde ese objeto se vuelve inamovible, ¿verdad? Algo así como cuando ponen, o perdónenme la expresión metafórica, ¿verdad? Sembrar un poste de electricidad, ¿verdad? El hueco profundo que hacen, la estructura, el cemento que ponen, para que ese poste tan grande pueda soportar el viento, pueda soportar la lluvia. Incluso algunas veces, si se estrella un carro, ¿verdad?, contra uno de esos postes, el que sufre es el carro, ¿verdad? Entonces, porque está totalmente afirmado. Entonces, dice aquí Pedro y el Espíritu Santo que una de las bendiciones con las que podemos contar los creyentes es que si confiamos en Él, en medio de la prueba y el dolor, en lugar de caernos, Él nos va a plantar firmes, ¿verdad? Él nos va a sembrar, ¿verdad? Y nos va a sembrar de tal manera que nada nos pueda arrancar de Cristo Jesús. Seremos a lo máximo algo como las palmeras, ¿verdad? Que cuando llega una tempestad todos los árboles son partidos, hechos pedazos, quebrados, pero las palmeras lo único que les sucede es que quedan a ras del suelo. Pero conforme van pasando los días y las semanas, las raíces de esas palmeras son tan profundas que se empiezan a enderezar de nuevo, a enderezar de nuevo, a enderezar de nuevo, y unos días o semanas después esas palmeras están como el principio, ¿verdad? Mientras todo el resto de los árboles fueron destruidos. Y el libro de los Salmos dice que la vida del justo es como la palmera, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la Biblia. Por eso es que nos dice: permanezcan firmes contra las acechanzas del diablo y contra los sufrimientos. ¿Por qué? Porque Dios, si somos verdaderos hijos de Dios y confiamos en Él, nos ha plantado firmemente. La tercera bendición dice que el Señor los fortalezca. Y estuvimos estudiando la semana pasada en la palabra de Dios cómo la fortaleza significa que Dios se compromete a través de su palabra. Dios se compromete a fortalecer al creyente en medio de las pruebas y del dolor. No siempre nos va a libertar el Señor de pasar por ciertas circunstancias que muchas veces no entendemos, ¿verdad? No siempre, pero hay algo que sí Él se compromete. Él se compromete a darnos la fuerza necesaria para que usted y yo podamos tener la victoria. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si usted está en prueba y en tribulación, usted puede levantar las manos y decir: Señor, yo te pido que esas bendiciones del perfeccionamiento, del afirmamiento y del fortalecimiento estén sobre mi vida, Señor. Y la última bendición, que era el deseo de Pedro por todos sus oyentes y lo que leyeran las cartas, incluyéndonos a nosotros, y el deseo del Espíritu Santo es bendecirnos con el establecimiento, ¿verdad? El establecernos. Dice: Dios quiere que después de que padezcas, el Señor mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y establezca. ¿Qué es esto de establecer, verdad? ¿Qué significa esto de establecer?
Para empezar a comprender esta bendición de que el Señor te establezca, he de decir que algunas versiones lo traducen, como ser cimentados o ser puestos sobre un fundamento. Entonces Pedro está diciendo que el Señor les perfeccione, que el Señor les afirme, que el Señor les fortalezca y que el Señor los ponga sobre un cimiento fuerte, que el Señor los ponga sobre un fundamento fuerte. Eso significa. Entonces, podemos decir que se nos promete la bendición, de ser colocados sobre un cimiento estable. Se nos da la bendición de que nosotros podemos edificar toda nuestra vida. Usted puede edificar su vida. Yo puedo construir mi vida sobre un cimiento estable, sobre un cimiento fuerte, sobre un cimiento que no se va a partir, que no se va a resquebrajar, que no se va a hundir, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos en las carreteras, verdad? Que hacen una carretera con buena piedra, buen lastre, todo, y de un momento a otro hay un hundimiento, ¿verdad? Se hace un orificio, se hace un hueco profundo, ¿verdad? Y uno dice, ¿de dónde salió este hueco, verdad? No era un cimiento estable, tan estable. Hermanos, y así es la vida cuando los seres humanos edifican sus vidas sobre sus propios fundamentos, edifican su vida sobre sus propios cimientos. ¿Qué pasa? Que muchas veces de un momento a otro han edificado un gran edificio y ¡fum!, ¿verdad? Hay un hundimiento, hay un hueco que se traga todo el fundamento y se viene todo el edificio abajo, se desquebraja toda la vida y se viene toda la vida abajo. ¿Por qué? Porque el fundamento sobre el cual estaba edificada esa vida, esos negocios, esa familia, ese ministerio, esas decisiones, estaban edificadas sobre un cimiento humano, sobre un fundamento humano, ¿verdad? Y no divino. El Señor nos está prometiendo aquí que Él nos da un cimiento estable, Él nos da un fundamento estable sobre el cual podemos nosotros y debemos edificar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra familia, nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestra vocación, nuestros proyectos, todo edificarlos sobre ese fundamento firme y estable, ¿verdad? Que no se va a hundir, que no se va a desquebrajar, que no se va a venir nuestra vida a pique, ¿verdad? En una construcción, hermanos, el fundamento es esencial, ¿verdad? Una gran edificación sobre un fundamento pobre, mal calculado, con materiales de mala calidad, no permitirá al edificio soportar los movimientos de la tierra, un temblor fuerte y el edificio no soportará. Entonces, vemos que a veces, ¿verdad? Desgraciadamente, en todos los gremios, en todos los ambientes, ¿verdad? Hay personas deshonestas, no hay ambiente que no se libre de esto, ni siquiera el pastoral, ¿verdad? En todos los gremios y en todos los ambientes hay gente que no son honrados. Y muchas veces cuando se trata de construir un edificio, se hacen los cálculos y para tener ganancias se usan materiales malos, se usan materiales de segunda. Algunas veces es el ingeniero y otras veces los que construyen a escondidas del ingeniero, ¿verdad? Abaratan los costos, ponen varillas de mala calidad, le ponen menos cemento y más arena, una serie de cosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el cimiento se ve muy bonito, se ve muy grande, se ve muy fuerte y empiezan a edificar aquel edificio y cuando viene un temblor se empieza a desquebrajar el edificio. ¿Por qué? Porque el fundamento era de mala calidad y no soportó. Así que tanto en una casa como en un edificio, el fundamento es vital. El fundamento, el cimiento, hermanos, sobre los cuales se levanta una casa, el cimiento sobre el cual se levanta una casa, un edificio, es vital, ¿verdad? Si ese cimiento, si ese fundamento no es fuerte, el resto colapsará.
Hoy en día vemos cómo se levantan de rápido los edificios porque hay estructuras prefabricadas y observamos curiosamente que el mayor tiempo no se invierte en levantar el edificio, el mayor tiempo se invierte en poner los fundamentos, ¿verdad? En poner el cimiento estable que va a soportar aquella edificación, ¿verdad? Entonces, el fundamento en una construcción es esencial, ¿verdad? Un fundamento, un cimiento pobre, mal calculado, con materiales de mala calidad, no permitirá al edificio soportar los movimientos de la tierra. Un temblor fuerte y el edificio no soportará, colapsará. Y igualmente es nuestra vida, hermanos. Si nuestra vida nosotros la estamos edificando sobre un fundamento que es humano, y ya vamos a hablar de esos tipos de fundamentos, sobre un fundamento, sobre un cimiento que es humano, por más estable que parezca ese cimiento y ese fundamento, en lo más grande del desarrollo humano de esa persona y de su éxito se vendrá abajo, se desplomará, ¿verdad? Lo vemos hoy con grandes empresarios, con grandes políticos y hasta con grandes ministerios, ¿verdad? Que levantan y edifican grandes cosas, pero sobre fundamentos humanos, no sobre el fundamento de Dios. El fundamento que Dios pone. El fundamento de los hombres no sirve. El fundamento que Dios pone nos da la posibilidad de edificar con éxito, ¿verdad? Sabiendo que ese fundamento soportará nuestra vida y nos ayudará a soportar las cosas. A eso se refiere Pedro, mis amados hermanos, cuando él desea aquí que no solamente Dios perfeccione, afirme, fortalezca, sino que Dios establezca a los cristianos. ¿Qué está diciendo? Yo estoy orando para que ustedes revisen cuál es su cimiento, para que ustedes revisen cuál es el fundamento en el cual están edificando sus vidas, y yo oro bendiciéndoles para que ese fundamento sea el fundamento dado por Dios, ¿verdad? Un fundamento que les permita soportar cualquier clase de adversidad de la vida. Eso es lo que está diciendo Pedro. Dice, yo pido que ustedes sean establecidos sobre un fundamento, sobre un cimiento tan fuerte que les permita soportar cualquier sufrimiento de la vida, que les permita soportar cualquier prueba, así sea el mismo diablo que se está levantando como adversario contra sus vidas puedan permanecer firmes y puedan seguir edificando porque están sobre un fundamento sólido, ¿verdad? Los no creyentes procuran establecer su vida sobre fundamentos humanos, criados por ellos mismos, ¿verdad? A veces el fundamento del cual están muy orgullosos es la educación. Y no digo que la educación sea mala, la educación es excelente. A mí acabo hace poco de terminar, ¿verdad? Un proyecto de educación teológica. Creo en la educación y además de eso soy autodidacta y me fascina estar leyendo. Pero la educación no es un fundamento suficientemente fuerte para sostener la vida ante los embates de la vida, ante las tormentas de la vida, ante las pruebas de la vida. La educación no es suficientemente fuerte. Qué bueno si usted puede educarse, edúquese todo lo que pueda, pero no crea que ese es el fundamento sobre el cual usted puede edificar toda su vida, ¿verdad? Algunas veces, algunas personas tienen un carácter fuerte, un carácter firme, ¿verdad? Aún sin ser cristianas. Y entonces consideran que ese carácter fuerte, ¿verdad? Ese carácter fuerte que les ha permitido ir adelante contra viento y marea, que ese carácter fuerte es un cimiento, un fundamento suficiente para sus vidas. Pero miren, hasta el carácter más fuerte llega un momento en que las crisis de la vida los quiebra. Llega un momento en que las adversidades de la vida quiebra ese carácter y se viene abajo toda la vida y el edificio. Porque es un fundamento humano, ¿verdad? Es un fundamento humano. Algunos
han puesto por fundamento una filosofía, ¿verdad? Ponen por fundamento la filosofía, y la filosofía puede ayudar a tomar ciertas decisiones, la filosofía puede ayudar a gestionar aspectos y asuntos de la vida. Pero llega un momento en que toda filosofía, por ser humana, no es suficiente, no tiene las respuestas para todas las situaciones de la vida. Algunos han sido educados con buenos valores, y qué dicha por eso, qué bueno por esos valores. Pero creen que esos valores que les han atribuido su familia son suficientes para sobre esos valores edificar su vida. Y qué bueno que existan esos valores, pero no es garantía de que la vida soporte los sufrimientos y las pruebas y las adversidades que vienen junto con ella, ¿verdad? Y algunos han puesto como fundamento una religión. Y hermanos, ser cristiano no es habernos cambiado de una religión a la religión cristiana evangélica. Eso no, si usted lo que hizo fue cambiarse de religión, usted tiene un cimiento y un fundamento que no es de Dios, no es puesto por Dios, sencillamente has puesto otra religión más y estás edificando tu vida sobre una religión. La religión no es un fundamento suficientemente firme y estable para sostener la vida de una persona. ¿Cuántas veces en todas estas religiones, cienciología, budismo y todo lo que usted pueda, cualquier religión que usted pueda agregarle ahí, cuando se empiezan a descubrir cosas deshonestas, cosas malas, inmoralidades, mal manejo de fondos, abusos de todo índole, cómo se desquebraja totalmente la fe de las personas, se destruye la fe de las personas, se desploma la fe de las personas, ¿verdad? Porque el fundamento era una religión, no era un fundamento puesto por Dios, era un fundamento humano. Toda religión es humana. Cristianismo no es religión, es una relación profunda con Dios a través de Jesucristo, fortalecido por el Espíritu Santo y sustentado por la palabra de Dios. Es muy diferente, es una relación. Entonces, hablando de los fundamentos y cimientos que ponen las personas, no son suficientes. Aún y cuando lograran soportar las mayores adversidades, porque hay gente inconversa que soporta grandes adversidades, no le servirá de nada para la batalla final. ¿Sabe cuál es la batalla final? La muerte. La muerte es edificar la vida sobre ese fundamento y aún tener la fuerza, digamos, no siendo cristiano, de soportar grandes adversidades en la vida. En la prueba final, que es la muerte, los cimientos y los fundamentos humanos no sirven para nada. No sirven para vida eterna. Cuando el hombre se presenta ante los ojos del Todopoderoso, que lo escudriña todo hasta lo más profundo del corazón, los fundamentos humanos se desploman, los cimientos humanos se desploman, no queda nada más que arena, ¿verdad? Por eso es que nuestra vida debe estar fundamentada en el fundamento que Dios pone, que no es humano. En el caso de los verdaderos creyentes, y subrayo, verdaderos creyentes, contamos con la bendición de que Dios es el que nos pone el fundamento. Usted y yo no lo podemos poner. Dios es el que nos pone el fundamento para que sobre ese fundamento nuestra vida sea construida, nuestra vida sea edificada. El edificar la vida son sus decisiones, son sus esfuerzos, son sus proyectos, es lo que usted emprende, pero sobre un fundamento que no es humano, sobre un fundamento que es Dios el que los pone. Ahora, la palabra aquí establecer o cimentar o fundamentar, imagínense que esa palabra que aparece ahí, establecer, solo aparece 4 veces en la Biblia. Y una de las veces aparece cuando Dios pone el fundamento del mundo, cuando Dios crea el mundo y lo pone sobre la nada, ¿verdad? Y ordena ese mundo, es Dios el que lo hace, ¿verdad?
El hombre no puede hacerlo, es Dios el que lo hace. Y es la misma palabra que aquí se traduce establezca, que se puede traducir que el Señor les cimiente o que el Señor les ponga el fundamento divino. Esta palabra nos ilustra perfectamente el punto en Mateo 7, para que vayamos comprendiendo el fundamento. Vaya conmigo Mateo 7. Mateo 7. Mateo capítulo 7, del verso 24 en adelante. Mateo 7 del verso 24 en adelante. Mateo 7, espero que ya lo tenga. Mateo 7, 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice Jesucristo, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. ¿Qué hizo el hombre? Edificó su casa. ¿Pero sobre qué? ¿Cuál era el cimiento? La roca. Dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Esta palabra que ha sido traducida fundada es la misma que se encuentra en el griego en 1 Pedro 5:10 cuando dice que el Señor les establezca. Es la misma palabra que aquí se traduce fundada. Entonces dice: descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cómo la edificó? ¿En qué fundamento la edificó? En la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, al leer nosotros estos pasajes vamos a ver dos cosas. Se nos presentan dos clases de cimiento. Dos hombres que están construyendo su casa sobre dos cimientos. Uno escoge el cimiento, el fundamento de la arena, y otro el fundamento de la roca. Y hermanos, estos dos fundamentos tipifican los dos fundamentos de la vida. Fundamentar la vida sobre arena significa levantar nuestra vida sobre fundamentos humanos, levantar nuestra vida sobre la riqueza, levantar nuestra vida sobre una herencia que hemos recibido, levantar nuestra vida sobre el carácter, levantar nuestra vida sobre nuestras habilidades, levantar nuestras vidas sobre confiando en nuestras competencias, levantar nuestra vida edificándola sobre una religión, sobre cualquier cosa que sea humana. Es arena, es arena. Arena que se la lleva el agua en cualquier momento. Y nos presenta el otro cimiento, la roca, ¿verdad? La roca, un fundamento sólido. La roca aquí representa, hermanos, el fundamento puesto por Dios. Dios pone ahí el fundamento sobre la roca y te dice: edifica sobre esa roca. Ahora, ¿qué es más fácil, edificar sobre la arena o edificar sobre roca? Lógicamente, sobre arena. La persona que edificó sobre arena zanjeaba muy fácilmente, levantaba columnas muy fácilmente, rapidísimo tenía un edificio enorme. Y hermanos, el que edificaba sobre la roca tenía que partirse las manos, ¿verdad? Para poder cimentar su casa sobre la roca, porque era dura, un cimiento sólido. Quizás el que edificó sobre la arena volvía a ver con risa al que edificó sobre la roca, diciendo: vea qué rápido que edifiqué yo y usted todavía está ahí, ¿verdad? Y hermanos, así pasa con la vida. He conocido personas, ¿verdad? Incluso amigos, incluso de infancia, personas que aparentemente alcanzaron un éxito enorme en sus vidas, ¿verdad? Mientras uno a veces hasta
hasta el diablo los usaba, ¿verdad? Cuando uno se topa algunas personas con éxito, ¿verdad? Entre comillas. Y este es un pastor nada más, un humilde pastorcito, ¿verdad? Un humilde creyente. Pero ¿qué pasa? Al cabo de los años, usted se da cuenta que su vida sigue estando estable, que su vida permanece, que usted sigue caminando con Dios, y aquellas personas que levantaron un edificio grande en sus vidas, ¿verdad? De pronto se les desplomó, de pronto están destruidos, de pronto sus vidas están arruinadas. ¿Por qué? Porque edificaron sobre un fundamento humano sobre el cual a veces se edifica muy fácilmente, muy rápidamente, pero no hicieron el fundamento sobre Cristo. Igual en el ministerio, muchos pastores levantan sus ministerios con una gran confianza sobre recursos humanos que consiguen en el extranjero, sobre promesas de personas que tienen mucho dinero, sobre muchas alianzas humanas y cosas que se consiguen para edificar un ministerio grande. Pero ¿qué pasa? Se pone la confianza en eso y el fundamento no es el fundamento puesto por Dios, y tarde o temprano esos ministerios también se vienen abajo. Hermanos, es mejor caminar lento, pero en un fundamento sólido, que ver que algo se levanta rápidamente en las vidas de las personas, pero sobre fundamentos demasiado livianos, que son arenas. ¿Qué más vemos aquí en este pasaje? En el verso 27 dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue grande su ruina. Vea cómo terminó, en ruina. Y esa ruina no es solo aquí en esta tierra, sino habla de la ruina eterna también, de la condenación eterna. Fue grande su ruina, ¿verdad? Pero vea, por contrario, el verso 25, la última parte, dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, hermanos, ¿qué es aquí la roca? Bueno, aquí la roca, hermanos, es Cristo y sus palabras, es Cristo y sus palabras, es Cristo y sus enseñanzas. Porque cualquiera que dice tener a Cristo debe también seguir sus enseñanzas. Si no, el tener a Cristo es mentira. Entonces, el fundamento aquí es Cristo y sus enseñanzas. Porque observe bien que dice el verso 21 de este pasaje, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y observe cuál es el cimiento. Verso 24 dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿cuál es la roca? Cristo y sus palabras. La roca, el fundamento aquí es Cristo y sus palabras. Entonces vamos entendiendo ¿cuál es el fundamento que Dios Padre ha puesto para que usted y yo podamos, o las personas puedan, edificar y construir sus vidas con seguridad absoluta? Cristo y sus enseñanzas. Cristo y sus enseñanzas. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la arena? El que oye estas palabras, verso 26, y no las hace, le compararé al hombre que edificó sobre un cimiento de arena. Entonces, hermanos, cuando usted y yo decidimos que toda nuestra vida, todas nuestras acciones, todo esté edificado sobre el fundamento que Dios ha puesto para la humanidad, que es Jesucristo y sus enseñanzas, hermanos, la vida no es color de rosa, la vida es difícil, vienen adversidades, vienen, como dice aquí, lluvia, ríos, vientos, y golpean muchas veces contra nuestra vida, pero seguimos firmes, aleluya, seguimos firmes. Esa es la diferencia,
Ese es el fundamento que dice Pedro. Dice que el Señor les establezca ¿en qué? En el fundamento dado por Dios, que es Jesucristo y sus enseñanzas. No se puede separar a Cristo de sus enseñanzas. No se puede separar a las enseñanzas cristianas de Cristo. Nadie puede decir, voy a vivir las enseñanzas de Cristo, pero no creo en Cristo, sino que su filosofía, su enseñanza es buena. No. Eso pueden hacerlo los budistas, pueden hacerlo cualquiera, seguir las enseñanzas de Buda sin ser budistas. Pero no se pueden seguir las enseñanzas de Cristo sin ser cristiano. No se puede, porque no se pueden vivir. Nuestra carne no puede vivirla, necesitamos el poder del Espíritu Santo, se necesita la vida de Dios, se necesita Cristo mismo en el corazón. Entonces, el fundamento dado por Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el fundamento que Dios pone y nos dice? Edifica sobre este fundamento, no sobre los fundamentos humanos. Edifica sobre este fundamento. ¿Cuál es? Cristo y sus enseñanzas. El mundo va a seguir poniendo fundamentos. El fundamento de la tolerancia, donde hay que tolerar todas las injusticias, hay que tolerar el crimen y el asesinato a criaturas no natas, ¿verdad? No nacidas todavía, donde hay que soportar toda inmundicia, fundamento humano, ¿verdad? El fundamento humano del hedonismo, ¿verdad? Dele rienda suelta a sus deseos carnales, porque la vida es corta, dele rienda suelta a sus deseos carnales. Esos son fundamentos humanos, pero el fundamento de Dios está puesto, Jesucristo y sus enseñanzas. Y si todo lo que usted y yo hacemos en nuestra vida, todo lo que usted y yo decidimos, todo lo que usted y yo actuamos en nuestra vida, lo hacemos sobre Cristo y sus enseñanzas, permanecemos firmes. Venga la tempestad que venga. Y al final, en la prueba final, que es la muerte, hermanos, vamos a la gloria eterna, como dijo Pedro, ¿verdad? Ahora, dejemos que la Biblia nos hable un poquito más acerca de ese fundamento. Vamos a 1 Corintios 3:9, porque no solamente se trata de que Dios ha puesto el fundamento, también usted y yo debemos de edificar sobre ese fundamento. ¿Qué significa edificar sobre ese fundamento? Que todas las decisiones están filtradas a través de las enseñanzas de Cristo, que nuestra conducta está filtrada a través de las enseñanzas de Cristo, que nuestro negocio, nuestra vida, todo está filtrado a través de Cristo. No vamos a hacer en nuestra vida, no vamos a edificar en nuestra vida nada que que vaya en contra de las enseñanzas de Cristo, ni ofenda a la persona de Cristo. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 3. Primero Corintios 3 dice así, Señor, bendito sea tu nombre. 1 Corintios 3:9 dice así, 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Qué lindo, ¿sabe usted que usted es colaborador de Dios? Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oiga, qué lindo, el fundamento lo pone Dios, es Cristo y sus enseñanzas. ¿Y usted qué es? El edificio de Dios. Ahora a usted le toca levantar un edificio sobre ese fundamento. El edificio es su vida. Dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí cuando dice que él puso el fundamento? No es que él es el fundamento, sino que él les presentó a los corintios cuál era el fundamento sobre el cual edificar la vida, y les enseñó que ese fundamento es Cristo y sus enseñanzas. Y dice, entonces, el fundamento ha sido puesto, pero cada uno debe edificar encima, dice. Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo estás sobreedificando tu vida, hermano?
Estás levantando un edificio sobre ese fundamento que es Cristo y sus enseñanzas, de manera que tu vida sea un edificio que dé gloria a Dios. Verso 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Qué claro está aquí la palabra. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Y oiga lo que dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento, hermanos, puesto por Dios. Es el fundamento puesto por Dios. Verso 12. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces un día, hermanos, nosotros tendremos que dar cuenta de cómo edificamos sobre ese fundamento de Dios. Sobre ese fundamento de Dios que es Cristo y sus enseñanzas, cómo edificamos nuestras vidas. ¿Dimos lo mejor para Dios? ¿Lo mejor que se puede comparar con oro, plata y piedras preciosas? ¿O edificamos nuestra vida sobre Cristo, pero con cosas de poco valor que se queman como madera, heno y hojarasca? O sea, obras que ni siquiera valen la pena. Un fundamento precioso y nosotros edificando paredes de barro que se desploman. Dice, tendremos un día que dar cuenta de cómo edificamos sobre ese fundamento tan precioso que es Cristo y sus enseñanzas. Dice, la obra, versos 13, de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Dice que si nuestra vida edificada sobre ese fundamento que es Cristo y sus enseñanzas ha sido una vida, hermanos, de verdad edificada en amor, todo lo que hacemos es para agradar a Cristo, todo lo que hacemos es basado en sus enseñanzas, procuramos que nuestra vida sea un testimonio, procuramos que nuestra vida sea para gloria de Dios, entonces, hermanos, vamos a recibir en el reino de los cielos recompensa. Pero observe, dice que habrá cristianos que teniendo un fundamento tan precioso puesto por Dios como es Jesucristo y sus enseñanzas, aún así sus vidas, hermanos, dejarán mucho que desear. Aún así no vivirán para la gloria de Dios. Aún así será poco lo que aportarán para Dios, para su gloria, para su reino. Aún así, teniendo un fundamento tan precioso, vivirán más para sí mismos que para Dios. ¿Y qué va a pasar con todas sus obras? Se quemarán y no quedará nada. Ahora, ¿qué pasará con esos creyentes? Dice que son salvos. Son salvos, dice, aunque así como por fuego. ¿Qué significa? Que pasaron al otro lado chamuscados, ¿verdad? Que pasaron dejando la camiseta en el alambre, como dicen, ¿verdad? He mencionado que siendo un niño una vez me metí a un corral donde había un ternerito y yo quería acariciar el ternerito, tenía tal vez unos 9 años y empecé a acariciar el ternerito y no me di cuenta cuando la gente empezó a gritar, es que se vino la vaca, ¿verdad? La mamá del ternerito se vino, pero venía esa vaca directo a hacerme pedazos, ¿verdad? Donde yo oí los gritos de la gente, eso estaba cercado por alambres de púa, donde yo oí los gritos de la gente y vi la vaca que venía, la adrenalina empezó a funcionar, ¿verdad? Y yo siendo un chiquillo de 9 años empecé a correr, ¿verdad? Y cuando estuve a la par de la cerca, la altura no era suficiente para brincarla, ¿verdad? Pero yo me hice lanzado entre los alambres, ¿verdad? Y pasé al otro lado, la vaca no me agarró, pasé al otro lado, ¿verdad? Pero cuando yo me revisé, no tenía camisa, estaba hecha pedazos, estaba pegada la camiseta en el alambre, ¿verdad? Y mi espalda raspada. Entonces, hermanos, así van a pasar muchos al cielo, ¿verdad? Dejaron la camiseta en el alambre. Dice, fueron salvos así como por fuego, pero qué vergüenza,
Qué vergüenza, porque teniendo un fundamento tan precioso que Dios nos ha dado, el fundamento de Dios que es Cristo y su palabra, que podemos edificar toda nuestra vida para gloria de Dios, qué triste es actuar miserablemente, ¿verdad? Y vivir, tratar de estar en el fundamento, pero viviendo para nosotros mismos. Dice, esta gente será salva, así como por fuego. Será salva, ¿por qué? Porque como quiera que sea, están en el fundamento que es Cristo y sus enseñanzas, ¿verdad? Pero yo no quiero pasar al reino de los cielos dejando la camiseta en el alambre. Yo quiero pasar al reino de los cielos habiendo edificado mi vida con oro, plata y piedras preciosas. Y yo sé que usted también. Por eso dice el verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué lindo, ¿verdad? Con razón Pedro dice, mi bendición, mi deseo es que ustedes sean establecidos en el fundamento de los siglos, que es Cristo. Y Pablo agrega, y que sobreedifiquen cosas preciosas, viviendo para la gloria de Dios en las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? De Cristo. Él es el cimiento, Él es el fundamento dado por Dios, ¿verdad? Vayamos a unas citas para ir aterrizando. Efesios 2, libro de Efesios, capítulo 2, versos 19 y 20. Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. Efesios 2, 19 y 20 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿sobre qué edificamos nuestras vidas? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Lo que los apóstoles y profetas predicaron. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la venida de Cristo. Los apóstoles del Nuevo Testamento hablaron sobre las enseñanzas de Cristo y las desarrollaron. Entonces, el fundamento de los apóstoles y profetas es Cristo, es Cristo. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Se da cuenta, vamos edificando coordinadamente, ordenadamente. No ponemos un ladrillo por acá, media pared por allá, una puerta guindando por allá. No, nuestras vidas sobre el fundamento que es Jesucristo y sus enseñanzas, vamos edificando en orden, coordinadamente, y nuestra vida va asemejándose al Hijo de Dios, y nuestra vida le va glorificando a Él, y la gente en unas ocasiones se reirá y dirá, mire, apenas una hilera de blogs, ¿verdad? En cambio, vea mi vida. Pero nosotros seguimos suavecito, coordinadamente edificando. Al tiempo veremos aquellos edificios desgraciadamente en ruinas, ¿verdad? Pero nuestra vida seguirá coordinadamente creciendo, siendo un templo santo en el Señor. Usted es templo del Espíritu Santo, fundamentado sobre Cristo y sus enseñanzas. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Entonces, hasta ahora entendemos cuál es la cuarta bendición y anhelo de Dios para el creyente, es que estemos establecidos. Escuche bien, ya aquí estoy resumiendo. ¿Cuál es la cuarta bendición y anhelo de Pedro para todos los creyentes? Que estemos establecidos por Dios en el fundamento que es Jesucristo y sus enseñanzas. Porque sólo así nuestra vida se edificará agradándole a Dios y dándonos salvación eterna. Si usted levanta una pared y se le cae en su vida, es porque sobre el fundamento que es Cristo y sus enseñanzas usted está edificando, pero no edificó esa pared conforme a las enseñanzas de Cristo. Tomó una decisión a la ligera, optó por lo que a usted le parecía mejor y se le desplomó la pared. Pero no se aflija,
sigue estando sobre el fundamento, enderece su vida y empiece a levantar de nuevo la pared, pero ahora como Dios manda, conforme a las enseñanzas de Jesucristo, que es el fundamento. Bendito y alabado sea el Señor. 1 Corintios 10:4. Vaya conmigo a 1 Corintios 10:4. Quiero leer 3 pasajes más y con esto termino. 1 Corintios 10:4 dice sencillamente así. 1 Corintios 10:4 dice sencillamente así. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, hermanos, nuestra roca es Cristo Jesús, la roca sobre el cual el hombre sensato edificó su casa, y vinieron con ímpetu vientos, ríos, huracanes, y permaneció firme. La roca sobre el cual edificó es Cristo y sus enseñanzas. Aquí lo dice claramente, aquí no dice que es un hombre, aquí no dice que es Pedro, aquí no dice que es una religión, aquí dice la roca espiritual que lo seguía era Cristo. Cristo es la roca, hermanos. Colosenses capítulo 1, vamos al libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice así: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, así éramos, ¿verdad? Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. Entonces, dice, hermanos, que nosotros somos presentados ante Dios santos y sin manchas e irreprensibles delante de Dios Padre, por medio de Jesucristo, si es que permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio. Hermanos, edifique sobre el fundamento, no se salga al fundamento, no se brinque al fundamento de arena de los hombres. Siga edificando sobre el fundamento, hermanos, sobre el fundamento. Si en verdad permanecemos fundamentados y firmes en la fe. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está moviéndoles el piso, está moviéndoles el tapete a los colosenses, diciéndole, hey, van edificando muy bonito, pero asegúrense de ser cristianos, asegúrense de que han nacido de nuevo, asegúrense de que tienen la capacidad de seguir las enseñanzas de Cristo, porque han nacido de nuevo, porque solo el que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, que le da la capacidad de edificar su vida sobre las enseñanzas de Cristo. El que no tiene a Cristo, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, por más que quiera guardar las enseñanzas de Cristo, no puede. Entonces dice Pablo, les muevo el piso. Fíjense a ver si en verdad, verso 23, vea, si en verdad están fundados y firmes en la fe, y si no se han movido. Entonces, ¿de verdad está usted fundado sobre el fundamento que es Cristo y sus enseñanzas? ¿De verdad ha nacido de nuevo? ¿De verdad es un hijo de Dios? ¿O solo un simpatizante del evangelio? Examínese, hermano, usted mismo, por favor. Esto es tan serio. Si usted se da cuenta y lee con detalle las cartas de Pablo, Pablo siempre está moviéndoles el piso a los que se dicen ser cristianos. Si en verdad lo sois, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Siempre les está moviendo el piso para que tengan la seguridad de si de verdad son creyentes y si de verdad están sobre el fundamento que es Cristo y los apóstoles. Observe
Efesios 3:17. Efesios 3:17. Y con esto paso a dar las conclusiones. Efesios 3:17 dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿En cuál amor? El amor de Dios, cimentados, ¿verdad? Ahora, apliquemos, concluyamos, ¿verdad? Dice, Pedro lo que está diciendo es: te deseo que de verdad estés fundamentado sobre Cristo y que toda tu vida sea edificada sobre Él. Ese es el deseo de 1 Pedro 5:10, la última bendición. Pedro los bendice con la última bendición: te deseo, cuando dice que seas establecido. Lo que está diciendo es: te deseo que de verdad estés fundado sobre Cristo y que toda tu vida sea edificada sobre Cristo y sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque este es el fundamento. Cristo es el fundamento que Dios Padre ha establecido. Sobre Cristo debemos edificar toda nuestra vida. Podemos fracasar, muchas veces se nos pueden caer las paredes, muchas veces no tenemos las actitudes correctas en Dios. Pero mientras estemos sobre el fundamento que es Cristo y sus enseñanzas, siempre tenemos la oportunidad de rectificar, hermanos, porque estamos sobre el fundamento que es Cristo. Cuando aparece el sufrimiento, porque llegará, aquí nos lo dice Pedro, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Cuando aparezca el sufrimiento, cuando aparezca la prueba, cuando aparezca la adversidad, nosotros permaneceremos, porque hemos edificado sobre el fundamento dado por Dios. Nosotros permaneceremos porque hemos edificado sobre el fundamento dado por Dios. Hay momentos tan críticos en la vida de un cristiano que hasta la gente puede burlarse y decirle: mire qué fracaso, como está ese hombre en el piso. Pero si está en el fundamento, aleluya. Si está en el fundamento, no se lo traga la arena. Si está en el fundamento, aunque la gente se burle de él, tendrá la capacidad en Dios de volver a levantarse y volver a edificar las paredes de su vida, porque está en el fundamento inconmovible que es Cristo. Esto requiere, hermanos, que nosotros nos revisemos si de verdad somos creyentes. Esto, hermanos, las mismas luchas vienen a inconversos y a creyentes. Si usted se dio cuenta, al que edificó en la arena, vientos, ríos, tempestades. Al que edificó sobre la roca, vientos, ríos, tempestades. Entonces, las mismas luchas vienen a inconversos y a creyentes. Pero en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo. Muchas son las aflicciones del justo, dice los salmos. Pero en esas circunstancias, hermanos, se revela cuál es nuestro fundamento, ¿verdad? Se revela cuál es el fundamento. En esas circunstancias puede ser una crisis económica, pueden ser problemas familiares, puede ser el desamparo de los padres, puede ser el abandono de los cónyuges, puede ser la enfermedad, puede ser la muerte. Hermanos, estas cosas son la ruina y ruina eterna para los que han edificado sobre arena, pero para los que hemos edificado sobre la roca, para los creyentes, hasta el morir es ganancia, hermanos. Hasta el morir es ganancia. No es derrotado el que ha fundamentado sobre Cristo. Al contrario, hermanos, si la última batalla, que es la muerte, no, para el creyente ni siquiera es una derrota. Para el inconverso se acabó todo, se derrumbó todo, pero para el creyente no, comienza a vivir. Por eso Pablo dice en un grito: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? ¿Por qué? Porque para Pablo ya la muerte no tenía victoria. La muerte solo era un mensajero que lo llevaba de la mano a la gloria eterna en Cristo Jesús. Entonces observe que si estamos sobre el fundamento que es Cristo y sus enseñanzas, ni aun la muerte, hermanos, es una tragedia final para el creyente. En Cristo, hermanos, somos inconmovibles. Escuche esto: en Cristo somos inconmovibles. Podemos resistir sobre el fundamento.
Aunque usted se sienta derrotado y quedó ahí tumbado en el piso y siente que fracasó en todo, escuche, está tirado sobre el fundamento, que es Cristo y sus enseñanzas. De ahí puedes levantarte de nuevo por el poder de Dios. Mientras estés en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda acción agrada al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es edificar bien. Quiero terminar con un texto. 2 Timoteo 2:19 dice así: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Se da cuenta? El fundamento de Dios es inconmovible, el fundamento de Dios está firme, es Cristo y sus enseñanzas. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, edifiquemos bien sobre nuestra vida. Edifiquemos bien. Gloria a Dios. Y gracias por los hermanos que testifican que les está haciendo de bendición esta palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque los fundamentos del mundo caerán. Un día, dice tu palabra en el libro de Hebreos, Señor, que todo lo que es conmovible se quebrará. También dice el libro de Daniel que una piedrita pequeña que representa a Cristo da sobre los pies de aquella imagen grande y poderosa que representa al mundo y sus gobiernos, y se derrumbarán. Se derrumbarán, y de aquella piedrita se levantará una montaña poderosa que es el reino de Dios en Cristo. Señor, nuestro fundamento está firme, puesto por Dios. Estamos de pie sobre la roca que es Cristo. Dígalo conmigo. Estamos de pie sobre la roca que es Cristo. Estamos de pie sobre la roca que es Cristo. Estoy sobre el fundamento que es Cristo y sus enseñanzas. Señor, se me han desboronado algunas paredes. Señor, se me ha caído alguna parte del techo. Porque aún estando en este fundamento precioso, muchas veces he edificado no para tu gloria, sino para la mía. Porque muchas veces he sido egoísta pensando solamente en mí y no en tu gloria. Y entonces he edificado con madera, heno y hojarasca, que cada vez que hay un movimiento se cae. Pero gracias porque sigo estando sobre el fundamento, Señor. Ayúdame, Señor, a que mi conducta, mis obras, mis decisiones, mis acciones sean oro, plata y piedras preciosas, y que yo pueda edificar mi vida en Cristo y sus enseñanzas para gloria de Dios Padre. Otros pasarán delante, otros dirán: mira cómo he prosperado mientras tú sigues allí. Otros se burlarán y se reirán. Pero al final, como dice el salmista Asaf, los buscaré y no están. Buscaré sus edificaciones y no estarán. Buscaré sus éxitos y no estarán. Buscaré a las personas y no estarán. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Señor. Señor, permítenos crecer coordinadamente en Cristo Jesús sobre este edificio, Señor. Sobre este edificio santo, Señor. La gloria, la honra, la alabanza, la adoración sea para ti, Señor. Si algunos hermanitos se sienten derrotados, que pueden decir en esta hora: sí, pero estoy sobre el fundamento, puedo edificar de nuevo con el poder de Dios y en las enseñanzas de Jesús. Estoy sobre el fundamento. Caigo sobre el fundamento para levantarme de nuevo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y si a veces vienen esos ataques del enemigo diciendo: estás desperdiciando tu vida, no, mi vida permanecerá firme. La vida de otros será arena que se disipará. Te damos la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Vea todo lo que Dios nos comunicó en un solo versículo en 1 Pedro 5:10. Que el Dios de toda gloria, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y por eso termina diciendo Pedro en el versículo que sigue: a Él sea la gloria por los siglos
de los siglos. Amén. Proclama, hermanos, proclama estas bendiciones sobre tu vida. Escribe este versículo aparte, tenlo en tu celular, póngalo en alguna parte, subráyelo en la Biblia y todos los días, pida al Señor estas bendiciones. Señor, fortaléceme. Señor, afírmame. Señor, establéceme. Señor eterno, sácame adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. Antes de despedirme, hermanos amados, mañana comenzamos una gloriosa semana de oración. Usted se levanta y apenas se levanta, ponga el WhatsApp de la iglesia. Y si ya usted ve que hay ahí algo en el WhatsApp de la iglesia, hermanos, conéctelo y usted va a escuchar a un hermano, una hermana ungido por el poder de Dios, dirigiéndonos a todos en oración, porque lo necesitamos. Amén, Alice. Seguimos perseverando en la roca que es Cristo. Amén, Leticia. Y si usted también ponga mediodía, váyase por ahí a algún lado en el trabajo, váyase a la hora de almuerzo con unos audífonos y ponga el WhatsApp de la iglesia. Va a estar otro hermano ungido, hermana ungida, dirigiendo la oración de mediodía. Y en la noche, a las 7 de la noche, todos los días, excepto martes y jueves, porque el martes tenemos la hora de enseñanza y el jueves no hay problema porque estamos en la hora de oración, así que se complementa. Pero todo el resto de los días, de lunes a sábado, a las 7 de la noche también, otros hermanos estarán dirigiendo la oración. Quiere decir, hermanos, que si usted apoya y sigue esta oración en la mañana, mediodía y en la tarde sin darse cuentas, estará orando 45 minutos diarios, porque cada tiempo de 15 minutos. Y hermanos, lo necesitamos. Estamos en tiempos muy peligrosos. Hay un espíritu de muerte que ronda por las calles, que te está tocando las puertas de las familias. Y hermanos, necesitamos de la misericordia de Dios sobre esta nación, sobre este país. Necesitamos de fortaleza espiritual. Necesitamos que todas las bendiciones de 1 Pedro 5:10 estén sobre nosotros. La hermana Iris nos ha ayudado, como siempre lo hace, gentilmente a organizar la semana. Yo me puse de acuerdo con ella y entonces ella hace toda la parte logística. Cada persona que va a dirigir tiene una lista específica para orar por esas situaciones, ¿verdad? Y hermanos, va a ser una semana de grande bendición y grande victoria. Entonces, hermanos, a partir de mañana, apenas se levante, ponga por favor el WhatsApp de la iglesia. Un abrazo enorme, les amo en el amor de Cristo. Sigamos juntos, hermanos. Gloria al Señor.